Se abre la sesión. 10:22. El acta de la sesión número 81 será por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 82 queda a disposición de los señores diputados y las señoritas diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta, por favor. Señor presidente, se ha recibido un mensaje con urgencia calificada de suma que modifica la legislación pesquera con el fin de enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile. En segundo lugar, la excusa del señor ministro de Economía por su imposibilidad de asistir a esta sesión e indica que en su representación lo hará el señor subsecretario de Pesca. Luego, la diputada señora Araceli Leuquén remite nota donde se solicita exponer sobre el tema de aras contiguas y sus efectos sobre los recursos pesqueros de la región de Aysén. Y los expositores serían don Renato Flores, de Pesca por Aysén del Mar Sustentable, y Daniel Cañulán, por el Sindicato de Armadores y Buzo Mariscadoras Nómadas de Melinca. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Tenemos a la diputada Leuquén acá. Diputada Leuquén y luego el diputado Romero. Buenos días. Diputada, la palabra es suya. Buenos días, presidente. Por su intermedio quería reforzar la solicitud de los representantes de Aysén para poder exponer respecto a áreas contiguas. Ok. Respecto al punto, diputada, por su solicitud, nosotros no tenemos ningún problema como comisión recibirlo, de la misma manera como pusieron los la décima de Chiloé. Nos parece justo que también debemos recibirlo, salvo que la próxima sesión la tenemos dispuesta justamente para los pescadores y pescadoras de Arica, ¿sí? Porque esta era para el día de ayer, pero se corrió, así que si tuviera la gentileza de entender esa situación, ningún problema para para la comisión subsiguiente. La próxima, subsiguiente. ¿Me parece? Sí, de todas maneras, gracias, muchas gracias. Le haremos llegar a la fecha con anticipación. Entonces, gracias. Diputado Romero, muy buenos días. Está con el micrófono apagado. Don Gabriel Asensio está pidiendo la palabra, presidente. Nadie se ha hablado. Don Leonidas Romero. Don Leonidas pidió la palabra, estaba viendo hace rato. Ahí Don sí. Leonidas Romero. Tengo la palabra, ¿se escucha, presidente? Ahora ahí sí. Ya, hola, presidente, buenos días. Buenos días. Me gusto saludarlo a todos y cada uno de los colegas y a los dirigentes que nos acompañan. Presidente, hace algún tiempo atrás solicité la posibilidad de invitar al alcalde de Talcahuano por el tema de la ley que quiere restringir la pesca de la merluza común, de la modalidad. Y también insistí, presidente, qué es lo que ocurre, que había un compromiso del subsecretario, el señor Zelaya, de dar respuesta a la pesca artesanal de la isla Santa María, a los dirigentes de Puerto Norte, Puerto Sur. Esperamos que sea una respuesta pronto, concreta, que beneficie a todos y cada uno, pero principalmente, presidente, que no se continúe con lo que se hizo el año pasado y el año antepasado, donde se le permitió a 3 embarcaciones pescar la cuota, dejando al 99% de los pescadores de la isla sin un registro, sin una cuota, sin pesca, sin una especie. Espero que el remedio no sea peor que la enfermedad, presidente. Bien, gracias, diputado. Nuestro subsecretario está atento, escuchando, así que él le dará la respuesta muy luego. Perfecto, gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? El diputado por Chiloé, Asensio, y después el diputado Brito. Diputado Asensio. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Un abrazo y un saludo cariñoso especialmente a la diputada Araceli Leuquén y a don Leonidas Romero. El día de ayer es un día extraordinario para Chile y para la gente común y corriente, y ellos dos fueron parte de la historia, y quería reconocerlos eso aquí en esta comisión, que no tiene nada que ver. Quiero, hablando de zonas contiguas, quiero saludar y agradecer a don Román Zelaya el tremendo esfuerzo que ha hecho para ir solucionando poco a poco los problemas que tenían los pescadores artesanales, los buzos especialmente aquí en la zona de Chiloé.
No sé si él en algún momento podrá decir el acuerdo, pero en los avances que ha tenido, pero por ahora yo me conformo, ¿no es cierto?, con agradecerle al subsecretario de Pesca por el esfuerzo que ha hecho, por el trabajo en conjunto con los pescadores de Melinca, con los de Quellón, con los de Keilen, y eso siempre es importante. Quería agradecerlo porque a veces uno critica muy duramente allí y de repente no da las gracias cuando las cosas van avanzando. Pero bueno, entonces mi saludo a don Román y especialmente de nuevo a don Leonidas y Araceli, ¿no es cierto?, por ese día histórico de ayer, por haber sido parte de eso. Muchas gracias, presidente. Lo está escuchando directamente el subsecretario, veo su clara emoción por lo que usted está diciendo. Bien, ahora, diputado Brito. Don Jaime Toá está viendo la palabra, presidente. Sí, pero Brito también estaba pidiendo después de don Jaime. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente. Saludos a todas y a todos. Y a mí también me emociona como lo cuenta el diputado Asensio, porque también creemos que es algo histórico y en esta comisión también hemos hecho cosas históricas, así que por supuesto que amerita traer la colación y agradecer a los diputados de oficialismo que estuvieron junto al país en la votación de ayer. Pero ahora, presidente, yo estaba revisando y hay una situación que una vez pasó a la cuenta que presentó una persona que se llama Michelle Carrer, que es parte de una organización Mongabay en Latinoamérica, quienes trabajan desde la perspectiva científica y ecológica, y ellas solicitaron exponer hace un tiempo la situación de la pesca de tiburones sardineros, que vendría a ser un problema con consecuencias ecológicas y medioambientales que estaría ocurriendo, si mal no entiendo, en la zona norte de nuestro país. Entonces, dado que también acordamos en ese momento poder recibirlo, pensaba, presidente, si dentro de las agendas que se están planteando pudiésemos incorporarlo. Eso, muchas gracias. Y por supuesto hoy día estamos atentos a lo del TC. ¿Lo último? No te escuchas. Estaban atentos al TC. Ya, bien, el diputado don Jaime Toá había pedido la palabra también. Diputado, ¿está sin...? ¿Se escucha? Ahora sí, diputado. Buenos días. Presidente, he estado en contacto con la organización de trabajadores de la industria que entre otras especies procesaba jibia y me han señalado que a propósito de un despido masivo que hubo en las empresas de la región del Biobío, el gobierno se había comprometido a entregar bonos por 2.000 millones de pesos, pero que sin embargo esa cifra se redujo a 600 millones, lo que por tanto habría implicado reducir de 600 a 110 beneficiarios. Yo quería pedir, presidente, que en la próxima reunión se le den unos 10 minutos al representante de estos trabajadores para que puedan exponer esta situación en la comisión, al margen de que a lo mejor el subsecretario hoy pueda adelantar alguna información sobre esa materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Toá. Bueno, frente a su solicitud y la solicitud que también ha hecho el diputado Brito, me parece que es importante que en la comisión lo podamos escuchar. Vamos a coordinar con el señor secretario en las próximas sesiones, a fin de que hoy día optimicemos el tiempo para poder ver el proyecto que tenemos que poner en discusión y que tiene su urgencia. Así que programaremos, diputado, todas las próximas sesiones para justamente poder escuchar. ¿Les parece? Bien. Acordado. Bien, la sesión tiene por objeto analizar y estudiar el proyecto que está en el mensaje presidencial del presidente de la República, que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile,
El boletín es el número 13.629-21 y tiene urgencia suma. Entonces, para esto, rápidamente, aparte de todos los invitados que están hoy día presentes, quiero darle la palabra al subsecretario justamente para que se refiera a esta iniciativa legislativa. Subsecretario, muy buenos días, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. El proyecto que nos ha convocado el día de hoy, la verdad es que yo no fui quien le puse el título. Yo creo que es un poco ambicioso y pretencioso probablemente, porque no pretende un proyecto como este hacerse cargo de todos los efectos que la pandemia pueda generar en el sector. Es más bien, digamos, algo agotado a ciertos puntos, por cuanto el esfuerzo que hace el gobierno, el Ministerio de Economía y la subsecretaría en particular, con todos los servicios asociados como Cernapesca, como IFOP y la institucionalidad pesquera en general, trata de llegar al sector desde todos los puntos de vista y de todas las posibilidades que tenga, considerando naturalmente sus propias limitaciones, tanto humanas, presupuestarias, etc. Sin embargo, en materia legislativa quisimos introducir un par de ideas y transformarlas en ley, en atención a que solo a través de este mecanismo es posible abordarlas. Como digo, y son complementarias al resto de las medidas. Tenemos una pequeña presentación, presidente, si usted me autoriza a poder compartir la pantalla para poder exhibirla. Gracias. Don Roberto, ahí don Eric Correa va a compartir la... Perfecto. Gracias. Bueno, muy brevemente vamos a pasar las primeras páginas, que son más bien introductorias, ya que se refiere naturalmente a cuál es el marco jurídico actual en que nos encontramos, el decreto 4 de la alerta sanitaria, que otorga facultades extraordinarias de la emergencia, el decreto supremo 104, por la excepción constitucional o el estado de excepción constitucional de catástrofe para todo el territorio, y el decreto supremo 107, y declara a las 346 comunas como afectadas por catástrofe, por un plazo de 12 meses. En consecuencia, este es el marco jurídico que nos rige actualmente y nos encontramos en un estado de excepción constitucional y en una zona de catástrofe, a lo menos por el periodo ya indicado. En el caso particular de la pesca como actividad económica, evidentemente ha sido tan afectada como cualquier otro sector económico. Hay cosas que han sido mejores en el sentido de que no se han visto tanto afectados la captura misma, digamos, como promedio, pese a que hay ciertas pesquerías que han sido más afectadas que otras. Pero hay un hecho objetivo, que es que la demanda de productos ha caído ostensiblemente. Esto se ha hecho evidente especialmente para los sectores artesanales que viven del consumo humano a través de la venta en las caletas, en los restaurantes, etc. Y esa falta de demanda efectivamente ha generado una afectación importante. El número de personas afectadas en general, como sabemos, en cuanto al registro propiamente, el año 2020 es de 93.210 personas. Y las embarcaciones que hacen el esfuerzo pesquero corresponden a 13.124. Este dato es relevante porque posteriormente vamos a ver, digamos, quiénes son los eventuales beneficiarios de algunos de las normas de los proyectos que estamos incorporando. Nuestra actual legislación es bastante insuficiente para los efectos de detectar normas que puedan permitir flexibilidad o enfrentar situaciones como esta, que por lo demás son inéditas, así que no había una experiencia previa. Tal vez la única experiencia previa fue con el terremoto y tsunami ocurrido el año 2010, pero en ese momento no existía la ley de pesca, y la norma anterior a la ley tenía ciertos criterios, ciertas facultades que de alguna manera permitieron hacerse cargo transitoriamente y territorialmente focalizado de ese problema, pero la ley después creó la llamada cuota de imprevisto. Y el problema es que esa cuota de imprevisto, durante el camino, y por la experiencia que tenemos en esta comisión, especialmente lo que nos ha señalado el diputado Romero,
nos damos cuenta que la cuota de imprevisto se transformó en un mecanismo para, entre comillas, solucionar problemas que vinieron a propósito de la dictación de la ley y que dejaron a zonas, agrupaciones o sectores desprovistos de las cuotas que eventualmente debieron haber tenido derecho. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que la cuota de imprevisto, que corresponde únicamente al 1%, se ha transformado en un mecanismo de compensación y que se asigna anualmente con anterioridad. Y, en consecuencia, a la autoridad la deja de alguna manera amarrada de manos porque no puede recurrir a dicha cuota de imprevisto, ya que ella ya fue asignada en virtud de estos criterios históricos derivados de algunas omisiones y errores en la asignación de la ley de pesca que se hizo en ese modo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este proyecto? Básicamente 4, porque son 4 ideas separadas, autónomas entre sí, pero que hemos pretendido incorporarlas en un solo proyecto para, de alguna manera, primero verlo en conjunto, avanzar en su tramitación de la misma forma, y si hemos aplicado urgencia, que estos puedan ser tratados conjuntamente. Desde ya les anticipo que tenemos la mejor disposición para evaluar cada uno de ellos y perfeccionarlo si fuera necesario, pero son proyectos o aspectos bastante acotados y que atacan directamente algún problema en particular. Primero, la suspensión de la declaración de caducidad del registro pesquero artesanal. Como ustedes saben, todos los años en la pesca, en el mes de junio, debe hacer la declaración de las caducidades en función de lo anterior. Esto está establecido en el artículo 55, actualmente se encuentra suspendido este plazo, es decir, no hubo caducidades el año 2019, porque a propósito de la ley que modernizó y fortaleció el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, se aprovechó para suspender las caducidades hasta el 31 de diciembre del año 2019, y por lo tanto ahora es que debería el servicio proceder con las caducidades correspondientes al 2019 y al 2018. Eso significa que va a haber mucha gente, naturalmente, que va a haber caducado sus registros y sus inscripciones en el registro pesquero artesanal. Nos parece que hacerlo en este momento significaría limitar las facultades y restringir las posibilidades de todas aquellas personas que se encuentren en disposición de poder realizar la actividad pesquera, en la medida que cuenten evidentemente con registro y con la autorización de pesca correspondiente. Esas personas no parece razonable que hoy, cuando más necesitamos que se reactive, digamos, el movimiento económico en el sector y que por otro lado las familias tengan acceso a un trabajo que les permita subsistir durante este periodo, nos parece aconsejable suspender o mantener la suspensión de las caducidades durante el año 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo y luego volver al régimen normal. Esto significaría un artículo transitorio que significaría la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2020. El segundo punto que nos queremos hacer cargo es la operación con embarcaciones ajenas, en caso de no contar en la actualidad, por decirlo de alguna manera, con navegabilidad durante la pandemia. ¿Qué significa esto? Se da la situación de que hay ciertos armadores artesanales que tienen naturalmente la capacidad y los registros y las autorizaciones, pero que operativamente se encuentran impedidos de navegar. Al estar impedidos de realizar esta función, entonces nos quedamos con que la actividad no puede realizarse. Entonces proponemos una norma excepcional que permita que estas embarcaciones que no están en capacidad de operar, a propósito de esta situación, se permita utilizar alguna nave de un tercero para realizar operaciones de captura y pesca. Entonces, la idea es ampliar la excepción que tiene la ley para cualquier armador que no esté en condiciones de operar con su propia embarcación dure el estado de excepción constitucional. Terminado este, volvemos al régimen normal. El tercer punto es la flexibilización del funcionamiento de organismos público-privados durante la pandemia. Aquí hay un tema muy importante, tal cual lo estamos haciendo nosotros en esta reunión de la sesión de la comisión.
Las reuniones virtuales se han hecho inmediatamente muy populares, muy necesarias, muy útiles, y nos ha permitido mantener el ritmo de sesiones en todos los organismos del Estado. Sin embargo, la situación excepcional que ha generado esto y que ha permitido la autorización, ha habido dictámenes de Contraloría al respecto de pronunciamientos, autorizaciones especiales de orden administrativo. Lo que nosotros queremos aprovechar es que esta situación que se está dando ahora a propósito de la emergencia nos permita formalizar de alguna manera que toda la institucionalidad pesquera, tales como los Consejos Nacional de Pesca, el Consejo Nacional de Acuicultura, los zonales de pesca, los comités científicos y los consejos de los fondos de investigación, permitan el funcionamiento por vía telemática, así como otras flexibilizaciones necesarias para que no se produzca ningún bache, ninguna brecha del funcionamiento de estas instituciones durante el periodo que nos ocupa, sin perjuicio de analizar la posibilidad de que esto sea en carácter de permanente. Y finalmente, se trata aquí del tema de la implementación de la ley del descarte, que ha establecido la obligación de instalar cámaras tanto en la flota industrial como en la flota artesanal entre 15 y 18 metros. Esta obligación ya ha sido ejecutada e implementada en la flota industrial que actualmente se encuentra operando con las cámaras, de tal manera de que el Servicio Nacional de Pesca, a través de ese mecanismo, pueda tener absoluto control sobre todo lo que se captura, sobre lo que se descarta, la prohibición del descarte en buena parte de las especies. Y esa experiencia nos ha demostrado que tanto el servicio como la subsecretaría tuvo que hacer enormes esfuerzos normativos por ponerse al día para los efectos de poder implementar adecuadamente esa normativa. Pues bien, corresponde aplicarla también en las naves artesanales de 15 a 18 metros, teóricamente a partir de este año, del 18 de marzo del año 2020. Como está rigiendo el estado de excepción, todas las obligaciones para llegar a ese momento se encuentran suspendidas por la vía administrativa aún. Pero es evidente que esta situación, y lo digo con conocimiento propio, por lo que significó implementarlo a nivel de industria, hay un aspecto muy relevante que tiene que ver con los costos de implementación. Cada una de las naves artesanales que están en esta situación deben naturalmente invertir para instalar efectivamente los equipos de cámaras a bordo de cada una de ellas. El costo de cada una de las cámaras y del sistema, digamos, de transmisión online que tienen es de aproximadamente, por lo que nosotros vimos en las naves industriales, de 6 millones de pesos. Y existen aproximadamente 639 naves que están en esta situación de 15 a 18 metros. Y por lo tanto, lo que nosotros buscamos a través de este proyecto es postergar el inicio de la obligación de instalar cámaras para los efectos de la implementación de la ley de descarte en las naves del sector artesanal obligadas a ello, esto es las de 15 a 18 metros, para precisamente no imponer ni cargas económicas, ni cargas técnicas, ni administrativas durante este periodo y derechamente prorrogarlo durante el año 2020 y 2021, de tal manera que hay una fecha de inicio que pueda ser el 1 de enero del año 2022. No queremos eliminar esta obligación porque creemos que el programa de descarte, así como la implementación de cámaras a bordo, resulta necesaria, útil, para los efectos de garantizar la correcta fiscalización y la sustentabilidad de los recursos. Hay sin duda un trabajo importante que hacer en cambio cultural, en cambio de normativa y en planes de fiscalización y de inversión, pero sí tampoco queremos, digamos, que esto signifique una carga adicional en estos momentos para el sector que le corresponde realizarlo, y por eso proponemos la postergación hasta la fecha de todo 2020 y todo 2021. Entonces, presidente, este es más o menos el contenido del proyecto, que como digo, no pretende hacerse cargo de todas las consecuencias, pero sí atacar puntos bien específicos y particulares que creemos que puede ser útil transformarlo en ley de acuerdo a lo que he señalado. Muchas gracias. Bien.
Muchas gracias, secretario. Frente al proyecto, señor secretario, tenemos, nos hemos avanzado a tener algún invitado, ¿cierto? Así es. Que son con don Óscar Espinosa. Óscar Espinosa, sí. Sí, antes de dar la palabra a don Óscar Espinosa, querrá el jefe de la división jurídica, el senador Jessica Fuente o don Mauro Urbina presentar, complementar algo del proyecto. ¿No? Doña... ¿Sí? Secretario, usted maneja la palabra ahí. Sí, lo que pasa es que no tengo pedida la palabra, presidente. Le voy a dar a doña Jessica. Ahí tiene que activar su micrófono, doña Jessica. No, está doña... A ver. No sé si tengo audio. Sí, tiene audio. ¿Tengo audio? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos claramente de acuerdo con el proyecto porque en materia de caducidades, cuando nosotros tramitamos el proyecto de ley del Sernapesca, era muy relevante para nosotros el tema de las caducidades porque a ese minuto teníamos muchas caducidades que dictar en materia de pesca artesanal. Y esa situación lamentablemente no ha cambiado. Efectivamente, la ley 21.132 suspendió por un tiempo la aplicación de las caducidades, cosa que ha sido bastante buena para la pesca artesanal porque coincidió justo el año pasado con toda la baja de actividad que vino en algún minuto por el estallido social, y este año se agrava con el tema del COVID. Por lo tanto, nosotros vemos que efectivamente, como plantea el subsecretario, es muy importante ir y disponer de medidas que apoyen a la pesca artesanal. En ese contexto puedo señalar que con los datos que nosotros tenemos a esta fecha, sin considerar el año 2019, porque no hicimos todo el análisis 2019 porque estaba suspendido, ya tenemos a nuestro ver la necesidad, o sea, si tuviese que dictarse la caducidad tendríamos 18.964, es decir, casi 19.000 caducidades de inscripciones de pescadores que deberían dictarse. Más de 1.000 embarcaciones, 1.064, deberían caducarse. Y en categorías, es decir, otras categorías que no es de pescador, sino que recolector, buzo, etcétera, son más de 38.000 las caducidades que nosotros deberíamos dictar. Es decir, aquí estamos hablando a grosso modo de cerca de 60.000 inscripciones que tendríamos que inscribir, que deberíamos caducar de no aprobarse en este momento el proyecto de ley en términos de que postergue la declaración de las causales de caducidad, pensando además que en el proyecto de ley que viene y que ayer de hecho fue despachado por la Comisión de Pesca del Senado, vienen algunas condicionantes que cambian en materia de caducidad y que benefician a la pesca artesanal en el sentido que hay ciertas causales de caducidad que nosotros estimábamos y que también la Comisión estimó, que son caducidades que en realidad son un exceso en relación a la pesca artesanal, confunden algunos temas y por lo tanto se eliminan ciertas causales de caducidad. Por lo tanto también sería apropiado esperar el avance de ese proyecto de ley que saliera, porque eventualmente si después de esperar y suspender las causales de caducidad sale una ley que efectivamente elimina ciertas causales, tal vez no vamos a estar hablando de 60.000 caducidades y podemos mantener este derecho a pescar de un grupo importante de pescadores. Y bueno, y respecto de el dispositivo de registro de imágenes, ya lo dijo el subsecretario, es una obligación que no se quiere levantar, sino que postergar, porque desde el punto de vista fiscalizador es muy relevante, y en este momento, bueno, hay casi 300 naves que tendrían que estar en utilización de este dispositivo, y en el costo que incurrió en la pesca industrial para instalar sus naves, y que sería medianamente equivalente, dependiendo de las condiciones que se establecieran respecto a ellas, van el costo entre 6 a 8 millones de pesos por nave, y por lo tanto es un costo bastante gravoso en el contexto del COVID. Esos son datos que nosotros tenemos en términos de la parte del proyecto de ley que dice relación con el Servicio Nacional de Pesca, pero me gustaría que lo pudiese complementar esta opinión del servicio
si permite el señor presidente, con la intervención de la directora nacional, que quiere también dar unas palabras a la comisión. Sí, por supuesto, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Parece que no estaba estipulado que yo estaba presente. Bueno, quiero potenciar lo que estableció el subsecretario Pesca. En el tema de las caducidades, decirles que esto significa un problema grave para los pescadores artesanales. La cifra no es menor, estamos hablando de cerca de 1000 embarcaciones que se podrían duplicar, que ya estaban en causal de caducidad, como bien dijo Jessica, el año antes de que se iniciara la suspensión, el año 2019, 18.000 pescadores y 38.000 pescadores, categorías de pescadores, buzo. Por lo tanto, estamos hablando de un número importante que, como bien decía el subsecretario, nosotros hasta junio de este año sacamos una resolución por efecto de la pandemia para suspender transitoriamente, pero obviamente la situación legal, el establecimiento de una ley es para nosotros la situación ideal del punto de vista de la tranquilidad de los pescadores y también de nosotros como órganos públicos que tenemos que establecer los procedimientos que nos establece la ley. Segundo, el dispositivo de registro de imágenes, famoso DRI, que estamos ocupando ya en las cámaras, en los barcos industriales, que son cerca de 140 barcos, ha sido una cosa muy lenta. Nos hemos tomado 4 años investigación a bordo para saber qué se pesca, investigación tecnológica, no ha sido fácil. Todo esto, el mundo remoto, es difícil de implementar de un día para otro. Y más aún que los dispositivos fallan. Nosotros ya llevamos cerca de 6 meses de marcha blanca, en donde hemos podido ver la relevancia de tener, en este minuto estamos haciendo un seminario explicando la relevancia de tener las cámaras para efecto del control de la legalidad y el combate a la pesca ilegal. Sin embargo, creemos que cuando el subsecretario dice 6 millones cada cámara, hay barcos que tienen entre 5, 6, 7 cámaras. O sea, eso se puede aumentar dependiendo de los lugares estratégicos y de la flota de que estamos hablando. Por lo tanto, sin considerar, yo quiero dejar también tranquilidad que aun cuando las cámaras no estén implementadas en la flota entre 15 y 18 metros, nosotros, a través de la ley de modernización, continuamos con nuestra certificación en el punto del desembarque. Por lo tanto, damos garantía a la comunidad y a ustedes que efectivamente existe un control del órgano fiscalizador que da cuenta del cumplimiento de las normativas de acceso, de la normativa de cumplimiento de veda, de la normativa de la cuota, etcétera. Por lo tanto, reforzar las palabras del subsecretario Pesca y reforzar también las palabras de Jessica, la subdirectora jurídica. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Creo que es importante ahora darle... ¿Algún diputado estaba pidiendo la palabra o no? Porque yo tengo acá un representante del sector, don Óscar Espinosa. Entonces, antes de darle la palabra a don Óscar Espinosa, ¿alguien quiere opinar o proponer algo? ¿No? Bien, entonces, continuando con esto, con este proyecto, le vamos a dar la palabra a don Óscar Espinosa, que es presidente de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. ¿Sí? Adelante, don. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Buenos días a todos los presentes. Gracias por la invitación. Bien breve, el proyecto es bien breve, tiene 4 puntos. Algunos importantes, algunos que podríamos modificarlos. Tomo las palabras del subsecretario que está abierto a ir modificando y engrosando este proyecto. Sabemos que hay cosas que pueden ser mucho más fácil que salga por resolución y otras que se demoran mucho, teniendo en cuenta de que el estado de excepción, si es que no me equivoco, va a durar hasta septiembre. ¿Sí? ¿Alguien puede confirmarlo? ¿Subsecretario? A ver, ¿Se escucha? Le di la palabra al subsecretario. Ahora sí. Don Román. Ahora sí. Sí, lo que ocurre es que el estado de excepción constitucional, tal cual se expuso en la pantalla, digamos, se estableció primero por 90 días, pero el estado de catástrofe se estableció por 12 meses. Entonces entiendo que en el fondo la emergencia para los efectos que estamos hablando tendría que ser de 12 meses. Ok.
Pero si me da un segundo, porque lo aprovecho de revisar bien. Aquí está. El decreto 4 del Ministerio de Salud de este año se impuso medidas. El decreto supremo 104, estado de excepción con 90 días, que probablemente se vaya a prorrogar, pero ese fue el estado de excepción. Y el decreto supremo 107 de Interior, zonas afectadas por catástrofe a todas las comunas del país, de todas las regiones, por un plazo de 12 meses. Entonces, administrativamente tenemos zona de catástrofe o zonas afectadas por catástrofe por 12 meses a contar del mes de marzo, digamos. Exactamente el día no lo tengo. Ya, ok. ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto. No solamente lo mencionaba para tener en cuenta el punto 2, pero vamos por el punto 1, una revisión pequeña, y me llama mucho la atención los datos que entrega el servicio por el asunto de las caducidades. Casi 50.000, casi 40.000 buzos algueros, 1.000 embarcaciones. Entonces, son números grandes que solamente se ha tratado caducidades, entonces a nosotros lo llaman la atención como pesca artesanal, como la renovación de la pesca artesanal, que la mayoría son jóvenes ahora, que hemos quedado fuera de los registros, no tenemos especies, entonces hay que velar también. Está bien que se suspendan las caducidades hasta este año, nos quedan un par de meses, pero deberíamos tratar de trabajar, y lo hemos hecho en varios proyectos de ley, de buscar una reforma integral para el registro pesquero artesanal. Nos interesa, sabemos que hay mucha pesca ilegal, y esa pesca ilegal es porque no se ha permitido ingresar nuevos actores que están ejerciendo, que están haciendo el esfuerzo pesquero, pero se llama pesca ilegal o pescadores ilegales porque no pueden acceder a tener registro. Entonces, el enfoque debería darse de otra forma, porque vamos a suspender las caducidades, pero hasta el 2020, pero el 2021 esas se van a de nuevo a retomar y van a ser incluso más. Entonces, por número, vamos a ir eliminando pescadores artesanales, pero ¿cuándo se va a ir ingresando? Hay varios proyectos de ley, en la ley corta tratamos de meter algunas cosas para apertura de registro. Ahora está la ley bentónica, que tenemos la posibilidad y lo estamos trabajando. Entonces, ojo con eso, nos interesa más que ir sacando pescadores, que también se hace un mea culpa porque hay pescadores que no tienen su papel al día o que no hacen los trámites, pero hay que enfocar bien el cómo podemos ingresar los nuevos actores que estamos esperando estar en los registros y tener especies para poder desembarcar, y para que el servicio tenga los datos reales, porque no tienen los datos reales, porque se sigue haciendo esfuerzo en algunas pesquerías, por lo menos las bentónicas, pero no están los datos porque, entre comillas, hay pescadores que no tienen registro. El punto 2, a eso me refería con hasta cuándo es la zona de, o sea, la excepción de catástrofe, el estado de catástrofe, porque hay algunas dudas sobre el punto 2 cuando uno va a operar una nave distinta. ¿Qué va a pasar con la tripulación de la embarcación original? ¿En qué pesquería van a seguir pescando? ¿Van a seguir con la pesquería que tienen cuotas, las mismas cuotas que tiene el armador? ¿O van a haber otras pesquerías que no tienen cuota y se va a definir de ahí alguna cuota? Hay algunas dudas y también el plazo. No sé cuánto se va a demorar un armador en encontrar otra embarcación en la tramitología que requiere para poder, que decimos, si será hasta septiembre, era un plazo que nadie va a querer invertir en otra embarcación o tratar de salir en otro. El punto 3, ese es bien importante, yo creo. No sé si puedo estar equivocado, no sé si esas son las facultades que va a tener los comités, los consejos para poder, porque nosotros ya lo estamos haciendo. Efectivamente, nosotros la comisión, que es una comisión importante de temas nacionales, y ya se está trabajando vía telemática, entonces yo creo que en la región, para saber qué está pasando en cada región o cada pesquería o en cada sector pesquero, eso ya debería estar funcionando. Ya deberían tener las facultades para poder juntarse los consejeros y en los comités regionales para poder definir qué está pasando. Así tendrían información real, in situ, la subsecretaría y el servicio. Ya todos lo están haciendo.
Entonces, yo creo que, no sé si eso puede salir por resolución para que se haga efectivo ya que hay varios dirigentes que están en los consejos zonales, por ejemplo, y no pueden ejercer. Y hay varias cosas que están pasando, algunas resoluciones que se dictaminan y no tienen participación. Y eso ya yo creo que es de sensatez y sabemos que no se pueden juntar, pero yo creo que telemáticamente ya se podía estar haciendo. No sé si eso puede salir por resolución o tiene que entrar en un proyecto de ley. Y lo último que es la instalación de las cámaras. Si bien cierto, lo dicen recién, tiene un valor importante, la industria ya lo implementa. Puede implementar 6, 8 cámaras, porque tienen las lucas para hacerlo. ¿Qué pasa con los pescadores que no tienen las lucas para hacerlo? Y son 6 millones por cámara. Sabemos que el combate a la pesca ilegal es importante y la pesca está dispuesta a generar esos gastos. Y está bien que hasta el 2020, pero esa ayuda al bolsillo, ¿va a haber alguna ayuda del gobierno a través del INDESPO o de alguna entidad que pueda aportar con esta instalación de cámara, o va a ser solamente plata de los armadores? Les dejo esa consulta y también tenemos algunas indicaciones que podrían también tomarse en esto y tomo la palabra del subsecretario que podemos trabajarla en conjunto. Ya estamos haciendo varias cosas en conjunto porque es la idea de que esta iniciativa tenga la validación de los pescadores. Es la única forma de que esto no se trabe y que llegue realmente a la necesidad de los pescadores. Puedo hablar temas como la condonación de las causales de caducidad al área de manejo. Hay áreas de manejo que no tienen los recursos para hacer su seguimiento y pueden entrar en causales de caducidad. Bien, muchas gracias, don Oscar. Las patentes para las concesiones. Presidente. Sí, ok. Solo para terminar. ¿Sí? ¿Concluyó, don Oscar? Sí. Sí, ok. Ya, a ver, primero quiero, antes de que responda el subsecretario, las inquietudes que ha planteado don Oscar, respecto a la palabra a los diputados o diputadas. ¿Quién quiere intervenir respecto al tema? ¿Quién ha pedido la palabra? La piden por favor por el sistema para que el secretario pueda darse cuenta. Gabriel Asensio, presidente. Don Gabriel Asensio. Bien, don Gabriel. Por favor. Presidente, bueno, ya los había saludado. Yo tengo algunas dudas. Entiendo que tenemos más invitados para opinar sobre el proyecto. Estoy viendo a don Sergio Zulodre, que parece que también quería intervenir. Pero yo en realidad quiero hacer algunos comentarios rápidamente acerca del proyecto, ¿ya? En general, yo creo que nosotros lo podemos apurar. Me parece bien. No tengo mayor tema por los puntos 1, 3 y 4, embarcaciones. Claro, cuando un armador, no sé qué pasa a la embarcación suya, y está en el registro, no sé, y entonces puede usar la embarcación del vecino, no sé cómo será eso, ya, pero me quisiera solo una explicación acerca de qué tiene que ver eso con el tema del COVID, qué tiene que ver eso en esta situación de pandemia, porque yo entiendo el tema de las caducidades sin ningún problema, entiendo de los costos mayores que por el tema de las cámaras, ¿no es cierto?, que tienen que tener los pescadores que tienen entre 15 metros, bueno, está bien, pero no me explico todavía cuál es la razón de autorizar este cambio de esta posibilidad de que tú utilices una embarcación distinta a la tuya. Es solamente el punto 2. Pero tengo la impresión, señor presidente, de que hoy día, si usted lo dispone, debiéramos quizás votar en general este proyecto y rápidamente, si no hay mayor discusión, despacharlo, porque si no, no tiene mucho sentido tampoco. O sea, se supone que tiene que ser lo antes posible, que tiene que estar este proyecto. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sergio. ¿Alguien más había pedido la palabra de los diputados? No. Bien, a ver, tenemos dos alternativas. Escuchar primero a don Sergio, que está con nosotros, y luego aclarar por parte del subsecretario las dudas que ha planteado
don Oscar, y luego de eso procederíamos a votar. ¿Les parece? Ok. Don Sergio, la palabra es suya. Secretario, por favor. Tiene que activar su micrófono, Sergio. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Señor presidente, muy buenos días, muchas gracias y por su intermedio saludar a todos los presentes. Mire, nosotros somos la Asociación Gremial de Armadores Artesanales de Valdivia, insertos en la Federación Nacional de Pescadores de Bacalao, que es el recurso básicamente sobre el que quiero hablar, del bacalao, y participar, digamos, aprovechando la oportunidad que están todas las personas aquí que tienen la capacidad de poder tomar decisiones sobre esta situación. Yo me voy a referir específicamente a los permisos especiales de pesca de bacalao que están considerados desde el paralelo 47 al sur, que es una línea que está en el Golfo de Penas, de Coyhaique hacia el sur, y que armadores artesanales cuentan y participan de esa pesquería, licitando año a año un 30% del total licitado. No voy a ahondar mucho en la historia, pero solamente partir diciendo que estamos antes que la ley de pesca. La pesquería del bacalao comienza en los años 80 y de alguna manera participamos activamente en la pesquería de Chile como artesanales todo este tiempo. Nuestra situación actual es muy compleja porque, primero que nada, estamos parados. La pesquería no tiene movimiento y aún así nosotros tenemos que cumplir con pagar nuestros permisos de pesca. El impacto sanitario ha hecho que efectivamente con las condiciones de hacinamiento que tiene una embarcación artesanal es muy complejo. Son aproximadamente las mareas de pesca duran entre 25 y 30 días. O sea, yo ser capaz de subir a una persona y tenerlo 30 días arriba es muy complicado y más encima no teniendo la certeza de a qué puerto voy a llegar, después los movimientos que tiene que hacer esa persona hacia su hogar. Se genera un problema por lo cual estamos parados hasta este minuto. Sanitariamente, la misma autoridad ha ejercido hacia nosotros restricciones que son la movilidad, la cuarentena, cordones sanitarios, etcétera, etcétera. Esto trae aparejado, obviamente, un problema económico, que el problema económico lo están teniendo los armadores, uno, que tienen que cumplir con este tema de pagar los permisos, que en su origen fue determinado en 2 cuotas, en junio y en diciembre. Fue así porque efectivamente se consideró que al ser artesanales iban a trabajar desde enero hasta junio para juntarlo el dinero, pagar la cuota y después trabajaban desde junio hasta diciembre para pagar la segunda cuota. Ustedes entenderán que eso hoy día en la práctica no se está llevando a cabo. Tenemos un impacto económico, además, que no existe en este minuto un poder comprador. En este minuto este recurso obviamente que es al consumo humano, pero directamente a los restaurantes y a la exportación. Las exportaciones están detenidas hasta que esto no mejore. Y si nos ponemos en el mejor de los casos, en el minuto que mejore, va a ser paulatino y ya las personas que de alguna manera son las que ejercen el poder comprador en el país nos han adelantado que esto a lo menos va a bajar entre un 30 o un 40% el valor. O sea, vamos a tener una condición bastante precaria. Sumado a eso, que la pesca industrial ha seguido ejerciendo la pesquería, porque tienen las capacidades de un barco grande que efectivamente puede congelar a bordo y mantenerse en un puerto esperando a que esto mejore y poder ejercer esa venta. Nosotros como artesanales podemos hacerlo solamente en fresco, no tenemos la capacidad. La autoridad efectivamente ha accionado de alguna manera haciendo o ayudando o cooperando a algunos sectores, por lo cual nosotros venimos aquí a solicitar por su intermedio, señor presidente, al señor ministro, al señor subsecretario, que nos puede incluir en este proyecto, y básicamente lo que nosotros pedimos es tener un trato justo en relación a lo que pescamos, considerar que nosotros pescamos durante el año
las toneladas que pesquemos las paguemos. No estamos en condiciones de poder pagar todo lo que está licitado. Y eso requiere ser motivo de ser incluido en el proyecto de ley. No está en las atribuciones, me parece, del subsecretario llegar y determinar que podamos no pagar. Entonces, es importante que pudiera el subsecretario, dar su opinión para poder incluir en este proyecto de ley el texto que yo lo voy a leer y que sería como un artículo único: ajústese el valor a pagar por los derechos a hacerse efectivos durante las temporadas de pesca del 2020 y 2021, correspondiente a los permisos extraordinarios de pesca del recurso bacalao de profundidad adjudicados por la pesca artesanal bajo la normativa establecida en el artículo 15º transitorio de la ley, incorporando un factor de proporcionalidad equivalente al porcentaje efectivamente capturado durante las temporadas indicadas. Con lo anterior, corresponderá que en diciembre de cada año la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en base a información aportada por Senapesca, ajuste el valor anual de las cuotas que corresponda pagar por los derechos adjudicados, de acuerdo al porcentaje efectivamente capturado. Para lo anterior se entenderá como fin de temporada del mes de noviembre de cada año. Señor presidente, para nosotros realmente es una situación compleja. Nos ha costado mucho llegar primero a la eventualidad que tuvimos el derecho de licitar el 30%, después de mantener esos permisos. Si se caducan el no pago de un permiso significa que se caduca el permiso y no permite a esa persona nuevamente participar en nueva subasta, y además al estar ejecutado el cobro, la tesorería va a perseguir a ese pescador hasta cuando pague. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Oscar. Bueno, yo creo que es importante para aclarar sus dudas, sus propuestas don Oscar, que pueda el subsecretario responder. Subsecretario, suya la palabra. Gracias, presidente. A ver, dos o tres cosas respecto de lo planteado. Primero, por don Oscar Espinosa, en el sentido que la expresión que yo señalé, digamos, de nuestra disposición a considerar, evaluar, digamos, todos los perfeccionamientos que la norma pueda tener, tampoco, claro, puede entenderse como transformarla en otra disposición, porque quisimos concentrarnos en puntos bien específicos precisamente para poder sacarlo inmediatamente y no transformarlo como la ley corta que tenía un artículo y hoy día creo que tiene como 40, digamos, y nos ha costado mucho poder avanzar en ella y no hemos demorado más de un año en su tramitación. La idea es poder hacerlo esto de manera expresa y veloz, sin perjuicio, insisto, de nuestra voluntad para perfeccionar, informar y acordar algunos temas. Sobre el tema de la información para los efectos de lo que preguntó el diputado Asensio sobre el tema de los terceros y la navegación con embarcaciones ajenas, si me permite, en ese punto, presidente, quiero darle la palabra a don Eric Correa, que es el asesor legislativo de la subsecretaría, pero antes quería referirme en general a lo señalado por don Sergio Solud, sobre el tema de los permisos de bacalao. A ese respecto, hay que contextualizar lo siguiente: los permisos extraordinarios de pesca para bacalao se adquieren, entre comillas, producto de una licitación que ha tenido bases, naturalmente, propuestas, interesados, ofertas, etcétera, y condiciones que están previamente fijadas. Es decir, no es algo, digamos, de una autorización de la autoridad puramente, sino que en este caso hay una postulación a las condiciones que están fijadas en las bases. Modificar las bases, que en el fondo sería la posibilidad o el contrato directamente derivado de la adjudicación, significa afectar, entre comillas, el principio de igualdad de los oferentes y afectar la inamovilidad de las bases, que son principios que la Contraloría establece en materia pública muy fuertemente. Lo que se ha hecho en algunos casos, y esta es la situación de imposibilidad para la subsecretaría de poder decir, mire, ¿sabe qué vamos a modificar? Y ahora en vez de pagar una suma determinada, se va a pagar en proporción
a los efectivamente capturados, que claro, es una alternativa de licitación, pero habría que señalarlo de esa manera en la base. La alternativa de modificarlo significaría, para que fuera igualitario y un trato equivalente, como lo solicita justamente Don Sergio, tendríamos que hacerlo respecto de todas las pesquerías que tienen licitaciones de permisos extraordinarios de pesca e incluso de licitaciones de licencias transables de pesca. Porque en definitiva todo el mecanismo está sujeto sobre la base de precios determinados y no sobre la base de la proporcionalidad. Podría ser razonable y mejor que fuera proporcional y no fuera un precio fijo. Es una buena, naturalmente, fórmula. De hecho, en la misma industria nosotros permanentemente nos ha señalado esto, que no les gusta que tengan que pagar una suma determinada sin que tenga relación con lo capturado. Así el royalty y el precio de la licencia son autónomos de lo que capturan. En el fondo tiene relación con la cuota, pero no con lo capturado efectivamente. Entonces, es una petición razonable, y eso lo reconozco, digamos, que además tiene que ver con un sector importante como el sector bacaladero, pero nos, de partida, impone o impide tomar esa decisión sin considerar el resto de todos los permisos extraordinarios que se licitan y las licencias transables que se licitan, porque entonces tendríamos que fijar como criterio eso para todo. Y eso solo podría ser para el futuro. Ahora, yo me he comunicado en todo caso con gente de la tesorería, porque el efecto, claro, de no poder pagar, como ha sucedido en varias personas efectivamente que tienen PEP, es que están renunciando a los PEP, y nosotros al renunciar a los PEP no le estamos cobrando la cuota anual, sino que solamente hasta el periodo en que efectivamente la tuvieron. Pero también Tesorería me ha informado que ellos están en una situación de que tampoco están ejerciendo las acciones de cobro y están considerando fuerza mayor para los efectos de aquellos que justifiquen su imposibilidad, de tal manera de impedir o no llegar a la etapa de caducar o terminar con las autorizaciones, permisos, licencias, etc. Es un tema naturalmente que, tratándose de aspectos propiamente tributarios, que es el pago de los permisos en tesorería o de las licencias en su caso, viéndolo desde el punto de vista más global, es un caso de aspectos tributarios que naturalmente el Ministerio de Hacienda, con quien hay que requerir, digamos, la autorización para esos fines. Por lo tanto, yo pediría que en el marco de este proyecto, esta discusión la podamos mantener en paralelo, pero no en el proyecto, porque yo creo que esto va a significar algo más complejo, que nos permita, que no nos va a permitir, entre comillas, sacar este proyecto con mayor celeridad, como era el objetivo planteado. Respecto del tema de la navegación o las embarcaciones de terceros que preguntaba el diputado Asensio, si me permite, presidente, le quería ceder la palabra en este momento a don Eric Correa para que él lo pueda explicar con mayor detalle. Ok. Muchas gracias. Correa. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los presentes. Y me gustaría dar unos elementos de contexto un poco que respondan a la inquietud que ha planteado el diputado Asensio. En este sentido, tal como señaló en su exposición el subsecretario, nuestra legislación actual contempla ciertas normas para hacer frente a situaciones excepcionales, principalmente catástrofes, y estas normas están algunas en la ley de pesca y otras principalmente agrupadas en la ley 20.872 sobre catástrofes naturales del sector pesquero. Pero, tal como se indica, estas son normas que están principalmente orientadas a situaciones como sismos y tsunamis, lo que es lógico porque es lo que, entre comillas, estamos acostumbrados como sociedad, y por lo tanto, algunas de estas normas no han sido útiles para enfrentar una catástrofe como la actual, en que en rigor los efectos que tiene el sector no están dados por destrucción de embarcaciones o de infraestructura, sino que más bien producto del confinamiento. En ese sentido, esta ley 20.872, en su artículo 2, contempla una posibilidad similar a la que está en el proyecto actual de operar con embarcaciones ajenas. Sin embargo, esa ley estipula que el impedimento debe ser precisamente producto de la catástrofe. ¿Por qué? Porque está razonando en que el armador sufrió un siniestro producto de un tsunami, por lo tanto no puede operar. Y es por eso que esa norma ha quedado, por así decirlo, inaplicable en la situación actual.
¿Por qué un armador podría hoy día estar sin operar porque no tiene su certificado de navegabilidad, ya sea porque los astilleros están parados producto de la situación o porque no han podido, por ejemplo, pasar revista ante la autoridad marítima? Y lo que es más común, porque normalmente se trata de pequeños armadores los que están en esta situación porque no han tenido recursos para reparar la embarcación. En ese sentido, el proyecto busca ampliar la hipótesis que está hoy día en la ley 20.872 para que sí se pueda aplicar a la situación actual, solo por un tiempo, por lo que dure la excepción, y finalmente es porque se cree que es una buena alternativa para generar precisamente que esos armadores que hoy día están parados pudieran estar generando actividad, y por otro lado también asegurar con esa actividad, ¿cierto?, ayudar a lo que es la cadena alimenticia, lo que resulta también indispensable en los momentos actuales. Pero en definitiva se trata de una herramienta más dentro de un catálogo de opciones que se han ido analizando y que obviamente no es ninguna panacea esta norma, solamente es poder ofrecerle una alternativa más a aquellos pescadores que sí lo necesitan. En ese sentido hay que recordar que los supuestos de esta norma que están en la ley 20.872 y que sí se aplicarían, implica que la nave, en el fondo que le va a estar prestada o arrendada a este armador, tiene que ser de igual o menor clase, tiene que estar en el registro de nave y obviamente estar operativa, tener su navegabilidad. En ese sentido no cambian los derechos y las facultades para operar. Aquí esto opera como una sustitución temporal en que lo único distinto es que se rompe la excepción de la ley que el armador es dueño de su embarcación. Y sencillamente aquí opera con algo que, entre comillas, me prestan o me arriendan temporalmente, pero lo que va a poder pescar y todo el resto de normas respecto de acceso a recursos operan con absoluta normalidad, que es lo que tiene el armador originalmente inscrito. Solamente se permite esto de que esté operando con una embarcación distinta. Eso es lo que puedo señalarles. No sé si con eso queda clara la pregunta. Habilite su micrófono, presidente. Su micrófono, presidente, ábralo el micrófono. Presidente, tiene que abrir el micrófono. ¿Ahora sí o no? Ahí sí. Ahí sí. Está con audio. No tenemos técnico tampoco, así que estamos allá de informático y presidente. Oiga, a ver, rápidamente, alguien me estaba pidiendo la palabra porque ya está quedando pocos minutos. Por favor, lo más breve posible. Don Sergio, ya, por favor, lo más breve posible para... Sí, breve posible, por su intermedio, señor presidente, al señor subsecretario. Yo entiendo las palabras de él, pero eso están dadas en una condición normal. Estamos sufriendo una condición completamente anormal. Si yo le fuera a pedir lo que le dije un día cualquiera, yo le entiendo perfectamente lo que usted me dice. Y lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo nosotros. Si hay otro que no lo pide, bueno, será problema de otro. Y si hay otro que está sufriendo lo mismo que nosotros, me imagino que habrá que atenderlo igual que nosotros. Yo lo que no encuentro justo es que de alguna manera el Estado, espero decir las palabras correctas, pero lo que no encuentro justo es que el Estado se enriquezca con algo que yo tengo que pagar y que yo no puedo usar. Eso es lo que yo quiero que se entienda acá. De alguna manera a mí el Estado me está cobrando una plata por algo que obviamente que el mismo Estado me está impidiendo en muchos aspectos poder ejercer esa pesquería. Entonces, de alguna manera yo le pido por su intermedio, señor presidente, al señor subsecretario, que le dé una vuelta más a esto, que de alguna manera considere que nosotros necesitamos una ayuda. Esto no es una avivada de que yo no quiero pagar y que voy a ir a sacar el pescado y me voy a quedar con él y me gano la diferencia. No puedo trabajar y de alguna manera sí tengo que pagarle al Estado. Y eso usted sabe que yo tengo que pagar porque efectivamente si no me caen, puede que aquí suene más lindo que no van a caer, que la tesorería no me va a perseguir por ahora, pero usted sabe que eso al final igual hay que pagarlo. Entonces yo les pido, por su intermedio, señor presidente, que tome en consideración esto. Es una pandemia, nosotros estamos muy afectados. Nada más quería decirle, y se lo digo con mucho respeto, y que por favor, usted sabe que lo hemos estado tratando de contactar mucho tiempo,
desde abril más o menos con este problema. Esto no es de hoy. Y de alguna manera lo que queremos es una buena respuesta, una respuesta que nos pueda ayudar a todos. Somos completamente pacíficos y tratamos de trabajar, somos pymes, tenemos mucha gente detrás nuestra y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Yo también me hago parte de su demanda. Eso es una situación, por supuesto, excepcional, anormal, y se requiere hoy día el Estado prestarle atención a todas las personas que están pasando y trabajadores de la pesca que están pasando por estos problemas. Así que, su secretario, independiente de usted, hoy día lo que opina la comisión en general, pero yo creo que es un problema que está planteando muy claramente don Sergio, y hay que, por supuesto, que hay que ver manera de cómo nosotros podemos intermediar justamente para que el gobierno pueda hacerse cargo también de esto. Diputado Asensio y después su secretario. La palabra. Diputado Asensio, sigue la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Voy a relacionar los dos temas ya, el tema del punto 2 con lo que acaba de pedir tan angustiadamente don Sergio Zulodre. Yo, a primera vista, tengo la impresión de que en el proyecto de ley que estamos discutiendo tiene mucho más sentido encontrar una solución para lo que nos pide don Sergio que el tema, ¿no es cierto?, de esta posibilidad de utilizar una embarcación que no es la que te corresponde, ¿no es cierto? A ver si me entiende, pero es mucho más claro en lo que plantea don Sergio que la explicación que me dan acerca de por qué tenemos que producir estos reemplazos, ¿ya? Yo, en general, yo quiero votar rápidamente este proyecto, quiero votarlo en general, lo voy a votar a favor, no quiero hacer mayor cuestión ni con el punto 1, 2, 3 y 4, y solamente, ¿no es cierto?, quiero que si tenemos espacio para incorporar soluciones como para los problemas que plantea don Sergio, yo quiero que entonces nos demos un tiempo para ver si tenemos espacio para ese tipo, aunque sea aquí en este proyecto. Si no es en este proyecto, bueno, que sea una solución por otro lado. Lo que le pediría en el tema del reemplazo de embarcaciones, sí que nos dijeran, antes de que votemos en particular esa indicación, cuánto es más o menos el número de embarcaciones potenciales que van a ser reemplazadas, dónde están, en qué lugar, de a quién corresponde, cuáles son las dimensiones de esas embarcaciones, a qué se dedican esas embarcaciones. Quiero, ojalá, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de detalles posible antes de dar mi voto favorable, ¿no es cierto?, a esa indicación. Yo tengo solamente algunas dudas, no tengo nada más, dudas que yo creo que son comprensibles, no tengo ni sospecha ni nada que parezca, pero quiero saber qué es lo que vamos a reemplazar y cuáles, ¿no es cierto?, las pesquerías a las que se dedican, no sé, quiero solamente saberlo y reiterar, ¿no es cierto?, la petición de ver si aquí podemos encontrar una solución al problema que nos plantea don Sergio y quizás existe también en otras organizaciones. Muchas gracias, presidente. Presidente, ¿va a prorrogar en 10 minutos? Diputado Asensio, sí, está prorrogado en 10 minutos para que podamos pasar a votar. Subsecretario. Gracias, presidente. Muy brevemente, para no retardar la votación, respecto de la réplica por don Sergio, naturalmente yo quiero comprometerme, digamos, a evaluar la situación. Sin embargo, quiero dejar claro 2 o 3 cosas. Primero, cualquier materia respecto al tema del pago de los permisos, siendo tributos para estos efectos, necesariamente debe contar con el patrocinio del Ministerio de Hacienda. No lo vamos a poder resolver ni discutir en la Comisión de Pesca, porque se trata, digamos, de aspectos propiamente que inciden en los tributos, y naturalmente, digamos, son ellos los que les corresponde, porque esto una vez licitado, digamos, tienen vida propia. Y naturalmente que cualquier decisión que se pueda tomar sobre el particular, tenemos que considerar el contexto, porque esto va a afectar no solo a los bacaladeros de Valdivia, digamos, sino que a todos quienes tienen permisos extraordinarios de pesca, porque el sistema funciona así, en términos de valores independientemente de lo capturado, y a todos los titulares de licencias transables. Entonces, es el principio el que está en cuestión, y el principio no es que yo lo quiera defender necesariamente, insisto, pero sí, si lo vamos a modificar respecto de algunos, va a haber que hacerlo respecto de otras personas, de otros recursos. Y eso incide significativamente, digamos, evidentemente en la recaudación. De hecho, y el tercer punto sobre eso es que efectivamente desde hace mucho tiempo, que yo sé que en el caso de los bacaladeros que tienen permisos extraordinarios de pesca no les ha resultado rentable, básicamente por asuntos de mercado, que no tienen que ver necesariamente con problemas de COVID,
De hecho, las restricciones que existen en materia de pandemia sanitaria, la pesca está expresamente excluida de ellas. Naturalmente siempre hay problemas para que la gente pueda acceder o qué sé yo, pero sí tienen los permisos colectivos, sí tienen la autorización de los pescadores artesanales con su carnet de RPA y su identificación, es decir, hay restricciones que no son afectadas o no afectan directamente a la pesca, y por lo tanto el problema no es necesariamente derivado del COVID, como es lo que estamos tratando de hacer ahora, sino que es un problema más estructural de falta de demanda de mercado, digamos, que ha generado que mucha gente efectivamente haya renunciado a los permisos. Sin perjuicio de lo cual, naturalmente, estamos abiertos a volverlo y reevaluarlo y atender, digamos, los argumentos que se han planteado sobre el particular. Finalmente, sobre la embarcación ajena, el punto 2 del proyecto, diputado Asensio, yo naturalmente también quiero escuchar bien a los tripulantes, porque ahí hay un tema que lo planteó don Oscar Espinosa en el sentido de cuál va a ser el efecto sobre los tripulantes. Recordemos que los contratos de la parte tienen obligaciones que cumplir los armadores con su tripulación. ¿Qué pasa si cambia la embarcación? ¿Cuál va a ser la tripulación? ¿Cómo se va a pagar? En fin, podría generar eventualmente situaciones conflictivas, y desde ese punto de vista, antes de tomar decisiones definitivas sobre modificaciones, limitaciones o mantención de esta norma que a nosotros nos pareció en principio sensato, digamos, ampliar la posibilidad, sí estamos disponibles naturalmente para escucharlo y acordar y determinar aquellas limitaciones, modificaciones, o en el peor de los casos, si vemos que la norma no cumple el objetivo, incluso el retiro de la misma. Al respecto no hay una cuestión de principios ni tampoco, digamos, en orden a una defensa a ultranza, si es que la norma no va a cumplir el objetivo, digamos. No tenemos esa motivación, así que la aprobación en general para nosotros no significa necesariamente cerrarnos a otras modificaciones posteriores. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a proceder a la votación en general, pero antes, subsecretario, acá hay un problema que lo ha planteado muy claramente don Sergio. Están pasando por un problema. Nosotros sabemos de su sensibilidad, subsecretario, y que usted siempre ha estado dispuesto y llano a buscar soluciones respecto a los problemas que aqueja al sector. Y creo que si con Hacienda es el que tiene que autorizar, se podría, a través suyo, subsecretario, buscar una propuesta intermedia, ¿cierto?, que de alguna manera pueda ayudar o apoyar lo que de alguna manera está expresando don Sergio. Es decir, independiente de que este proyecto tenga que seguir su curso como está propuesto, su discusión particular de la misma manera, pero creemos que es importante, es el único paso que tienen hoy día los dirigentes y dirigentas de la pesca justamente para poder plantear las problemáticas que nos aquejan. Así que, independiente de los problemas que hoy día provoca de alguna manera el coronavirus, también hay otros problemas que quizás se han acentuado mucho más. Así que yo creo que sería importante de alguna manera buscar alguna solución. Y yo confío en su buen oficio, subsecretario, respecto a esto, ¿no? Así que quedamos en eso. Procedemos, secretario, a la votación en general de este proyecto. Quiero marcar el siguiente itinerario. Hoy día pudiéramos votarlo en general, tener hasta el día lunes para recibir las indicaciones, y si es posible el día lunes o el día martes hacer una sesión extraordinaria para poder despachar este proyecto, porque tiene vencimiento el día 17 y el 16 feriado, y para el día miércoles ya tenemos una sesión postergada. ¿Sí? Así que quisiera que pudiéramos de alguna manera tener ese itinerario. ¿Les parece? Acordado, presidente. Acordado. Bien, secretario, por favor, tome la votación. Votación en general. Ustedes pueden activar el micrófono al momento de requerir la votación. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, don Gabriel Asensio. A favor. Don Jorge Barrera. A favor. Don Bernardo Berger. A favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Javier Hernández. Don Pablo Prieto. Don Leonidas Romero. A favor. Doña Camila Rojas. A favor. Don Alexis Sepúlveda. Don Jaime Toa. Don Jaime. A favor. Don Francisco Undurraga. A favor. Y don Luis Rocaful.
A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en general el proyecto, presidente. En general. Bien. Muchas gracias a la comisión. Muchas gracias a ustedes, secretario. Agradecido de la presencia de cada uno de ustedes, también por supuesto de nuestros invitados, dirigentes y funcionarios también de Senapesca. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.